Hola, buenas tardes. Eh, Os vengo a presentar de nuevo mi libro de Nacer a la vida es un don. Es un libro muy bonito, con una letra fantástica. Este lo publiqué yo en el 2024, creo que fue, después de la pandemia. Pues este libro se puede encontrar bajo demanda en cualquier librería, pero también se puede encontrar en ebook, que te lo traigo por impresión digital, que te sale mucho más barato. Entonces podéis ir a cualquier librería y solicitarlo. Bueno, pues esto es un libro donde está hecho fundamentalmente después de una experiencia que tuve. He tenido varias experiencias que no entran dentro de la normalidad. Y yo tenía 28 años cuando me ocurrió. Pero pensé, me cogió tan de imprevisto y tan de sorpresa que para mí fue un milagro que Dios me había hecho, porque anteriormente yo había perdido un hijo en un accidente de coche y yo me quedé muy tocada, muy mal. Y pasaron una serie de acontecimientos que no lo he contado nunca verbalmente, pero lo voy a contar. eh, Donde yo una noche, 3 meses después del accidente, donde yo dormía plácidamente en mi habitación, me desperté, no sabía qué hora era, me desperté y yo estaba todo cerrado porque era invierno, era diciembre, y me despertó una luz de forma ovalada en la pared. Y esa luz ovalada empezó a comunicarse conmigo, pero no de una manera verbal, porque esa luz no era nada más que una luz, no tenía figura alguna, era forma de huevo, eso sí, de 1 metro de largo aproximadamente, por 50 de ancho. Empezó a hablarme y me decía esa luz empezó a comunicarse conmigo. Entonces yo le preguntaba que si era el hijo que yo había perdido, que se llamaba Javier. Y me dijo que sí, que era él. Y que venía a comunicarme que, bueno, que venía a pedir, ¿no? Que si queríamos que él volviera a la vida, pues teníamos que tener consentimiento de sus padres, como era yo y su padre. Que si sus padres estaban de acuerdo, él volvería a nacer. Yo me quedé sin saber qué responder. Hombre, por supuesto que le dije que sí. Eh, Cuando de pronto dudé, dije, bueno, pues confírmamelo que eres tú. Y dice, pero ¿cómo te lo voy a confirmar? Y de pronto dije que toco una campana. Y justo en ese momento tocó una sola campanada en el reloj de la iglesia que había cerca de mi casa. Miré el despertador y efectivamente marcaba la 1 de la madrugada. Me dejó mucha paz, desapareció la luz de la pared y, y me quedé con mucha paz y dormí. Y seguí durmiendo. Mi marido que estaba a mi lado, dormido, pues ni se dio cuenta. A la mañana siguiente se lo comenté lo que me había pasado. Él se quedó escéptico. Yo se lo conté a mis hermanos y a mi familia y a mis padres. Y ahí ninguno me dio cuenta. Más o menos me pasaron de mí como si yo estuviese loca. Pero yo al día siguiente sí que estaba loca. Estaba loca porque yo quería preguntar a los demás eso qué significaba. Porque algo tenía que ser. Y nadie me supo responder. Nadie me supo responder. Yo me acuerdo que se lo comenté a una amiga también que venía conmigo en el accidente y ella me dijo, pues mira, precisamente sale una revista
que tenía un apartado dedicado a una espiritista que tú le preguntabas las dudas que tú tuviese y ella te contestaba en la revista. Tú le escribías una carta, salía publicada en una revista y a la siguiente semana salía la contestación de esa señora. Esa señora me llegó a contestar en una carta en la próxima revista y me comentaba que sí, que efectivamente era él, mi hijo, el que se había comunicado conmigo y me pedía permiso para solicitar su regreso. A mí me dejó expectante, no sentí ninguna sensación de gozo ni de alegría, expectante, como una posibilidad que estaba ahí en el aire. Y yo digo, bueno, pero si Dios hace lo que Él quiere, es omnipotente, no hace falta, porque aquí la religión católica no cree en la reencarnación. Pero yo digo que después de mucho investigar, mucho leer, muchos libros que me leí, porque no vino de pronto, porque yo estaba embarazada, no me acordaba decir que yo en ese momento yo estaba gestando una hija, que iba a llegar 5 meses después, no 4 meses después. Entonces yo quería saber si esa hija podía ser él, ese hijo que había perdido. Y entonces la señora me dijo que no era porque esa hija ya estaba fecundada en el accidente, estaba fecundado el óvulo y aunque era muy pequeño y por eso no me pasó nada, porque yo salí rodando del coche, eh, que no, por eso no me ocurrió nada, porque era muy pequeño y el porrazo que yo di en la carretera, pues no significó nada para una cosa tan pequeña y tan protegida en aquellos momentos, ¿no? Entonces yo digo, bueno, pues primero tendrá que darse esta hija. Yo me pasé un embarazo malísimo. Yo viví en el infierno en ese embarazo. Y yo lo siento por mi hija, porque se llevaba esa negatividad mía, porque yo no podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa nada más que seguir para adelante. Mm, en aquel momento a mí se me había cortado la vida, se me había cortado la ilusión, se me había cortado la gana de vivir, se me había cortado, tantas cosas se me cortaron, mm, que yo estaba hecha polvo. Bueno, yo seguí con esa expectación y esperé el momento. La niña nació muy bien, gracias a Dios, no tenía ningún problema después del dolor que yo había sentido y de la negatividad. Ella nació muy bien porque es una niña que venía con unos genes muy fuertes, tanto físicos como psicológicos. Y ya después que nació y siguió su vida creciendo, pues yo me he dado cuenta de la fortaleza que tiene a todos los niveles. Entonces, pues posteriormente ella nació, yo ya al nacer ella, el pájaro de la esperanza, como yo le digo, se me posó en el hombro y me dijo, ahora tienes por qué luchar, ahora tienes por qué vivir. Y un rayito de esperanza me iluminó. Y gracias a esa niña pude seguir viva, pude seguir más o menos estable emocionalmente, ¿no? Con la pérdida tan fuerte, pero claro, yo también tenía la esperanza de lo que me habían dicho, que fuese verdad, ¿no? Que querían hacer y que si le daban la oportunidad podían darse de nuevo. Y empecé a trabajar ya normalmente, crié a mi hija y a los 6 o 7 meses de nacer mi hija, pues me quedé de nuevo embarazada. Y yo lo sentí que era mi hijo, que el que había fecundado era mi hijo, porque mm, sentí como un ajustarse, un crack dentro de mí, espiritualmente, como un reajuste de mi máquina motórica, de mis órganos y de mi disposición, mm, otra cosa. Yo sentía mucha alegría. Yo no me hice ni analítica porque pensé que estaba ya embarazada y efectivamente lo estaba. Y entonces, de este nuevo embarazo, eh, lo que me sentí también muy acompañada
porque por eso creo yo que hay un más allá, porque me han pasado muchas cosas y en este embarazo yo me vi los sueños, casi todas las noches soñaba con mi familia, las mujeres de mi familia, que me ponían en un círculo y todas abrían sus brazos hacia mí y me decía, el niño viene para ti, el niño viene para ti. Entonces no, las ecografías no se veía si era niño o niña. No te lo decía, y si se lo veía no lo decían. Y a este me dijeron esas mujeres que eran familiares mías, que muchas yo no la había ni reconocido. Eran personas que a mis abuelas más cercanas, a mis tías más cercanas que habían muerto reciente en mi infancia, pues sí la conocía. Pero otra la conocía por foto. Yo tengo una abuela que ya había hecho 20 años cuando yo nací. Mi abuela que ya estaba allí y mis tías, sus hermanas, las hermanas de mis abuelos, toda esa familia femenina estaba allí apoyándome y lo hacía casi todas las noches y a mí me dio mucha alegría, mucha esperanza, mucho apoyo de que todo iba a salir muy bien. Me predestinaron tres cosas que se cumplieron. Me predestinaron que mi hijo, mi hijo iba a nacer antes de tiempo. Me predestinaron que iba a ser un varón y me predestinaron que no iba a ser en mi ciudad donde iba a nacer. Yo, y muchas veces recuerdo que me insistían mucho, que no dudara ni un instante, porque si yo dudaba, la magia se podía disolver. Tenía que tener fe. Eso para mí era mi nuevo. Pero yo no podía decir que no, porque yo estaba deseando de tenerlo entre mis brazos, de nuevo. Ahora me dijeron, igual que el otro no va a ser, puede tener otro destino, otro propósito de vida, también podría ser una niña, en este caso fue niño, otra vez. Y entonces cuando llegó el momento, se cumplieron y esas mujeres estuvieron ahí hasta el final de mi embarazo, hasta el final, cada unos cuantos días y aparecían de nuevo en mis sueños y todos me apoyaban. Yo entonces no era consciente de lo que me estaba pasando porque casi yo no me creía que yo sabía que yo estaba muy bien, me sentía muy apoyada, con mucha esperanza, con mucha alegría, con toda la esperanza que a mí se me quitó con mi hija, pobrecita mía, desde aquí le pido perdón, pero las circunstancias de la vida te hacen andar por un camino que para mí y para ella estaría, porque no sé si el accidente fue una cosa eventual o estaba en mi destino. La prueba es que yo 3 o 4 días antes soñé con algo que me desperté muy mal, pero no me acordaba lo que había soñado. Y yo me dije a mí misma, ¿y por qué yo tengo este mal cuerpo y esta tristeza y esta amargura? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el por qué se me confirmó cuando tuve el accidente. Yo decía, esto es lo que yo había sentido de ese sueño. Lo que pasa es que yo no me acordaba de ese sueño. Pues nada, mi hijo además nació ahora voy a decir, después de todas estas cosas que se habían cumplido, que me habían pronosticado esa familia femenina mía, de mis raíces familiares, pues además se cumplió otra cosa, se cumplió que, que yo me puse a parir antes de tiempo, efectivamente, yo estaba con mi familia veraneando en una playa cercana a donde vivo, entonces el día 15 el día 15 de agosto, yo me fui, empecé a sentirme por la noche contracciones. Y claro, yo tenía una niña pequeña, me movía muchísimo, porque una niña con 1 año que tenía 15 meses, tenía cuando nació su hermano. Pues yo no paraba, yo me quedé súper delgada con la barriga, pero no paraba de moverme y de hacer cosas, además de la energía que tenía, que era muy positiva, ¿no?
Pero eso, que me puse con contracciones esa noche y mi marido, pues, vámonos para casa, la casa donde vivíamos, y de camino íbamos a ir al hospital, ¿no? Eh, pero al salir de ese sitio donde estábamos veraneando, a 10 o 15 kilómetros, que no, que me quitaron las contracciones. Y cuando llegamos a mi casa, pues eran las 6 de la mañana y dijimos, vámonos al hospital o no. Y yo digo, mira, yo desde que salimos de allí, de la playa, yo no tengo ahora mismo contracciones y me siento muy bien. Yo lo que tengo mucho sueño. Si eran las 6 de la mañana, yo me puse allá a dormir. Nos pusimos los dos a dormir. Y a la mañana siguiente, cuando nos levantamos, pues me sentí igual de bien, y era la patrona de la ciudad. Y yo le dije, ¿por qué no echamos un paseo a la catedral y vemos a la Virgen de los Reyes, que yo no la conozco? Y no, nunca he estado aquí el día de la Virgen de los Reyes. Pues cogimos el camino, nos fuimos andando, comimos, desayunamos por el camino, y al entrar en la capilla de la Virgen de los Reyes, pues fue un impacto el que tuve dentro de mí de esperanza y de alegría, y me volví a mi marido y le dije, esto es una sorpresa, pero ¿qué te pasa? Digo, pues que no sabes tú la corazonada tan fantástica que he tenido. Algo nos va a pasar hoy y va a ser algo muy bueno. Bueno, pues nos volvimos para casa andando, y allí, pues mi padre me llamó por teléfono, que entonces no había teléfonos móviles, pero sí había los fijos, y me llamó, ¿a qué pasa? ¿Has ido al hospital? ¿Has tenido...? No, no, papá, no he ido ni al hospital porque me he sentido tan bien y tan a gusto aquí en Sevilla. Y dice, oye, pues me dijo, vente para acá porque nosotros con la niña pequeña aquí, la verdad, a tu madre está ya mayor, ella está torpe con las piernas, vente para acá. Bueno, vámonos. Si tú todavía no estás de tu tiempo, todavía te queda un mes. Digo, es verdad, pero bueno, vámonos. Nos volvimos, nos volvimos para la playa, y esa noche se fueron, toda mi familia se fue. Mis padres se fueron porque era el día de las vírgenes, ¿no? El 15 de junio es el día de las vírgenes. Ellos se fueron a su pueblo porque salía Virgen allí. Mis hermanos se fueron a las discotecas, que eran entonces jóvenes, y yo me quedé con mi marido y la niña pequeña. Y nos fuimos a tomarnos una cena, ¿no? Tomar un par de tapas con una cerveza y nos volvíamos. Pues mientras estábamos cenando prácticamente, a mí me dio una contracción, pero aquella contracción no era como la de por la mañana, sino que me dio una contracción muy fuerte. Y entonces yo ya digo, vámonos, vámonos para casa, vámonos y a ver lo que hacemos con la niña. Llamamos al ginecólogo del que teníamos el teléfono, y me dice el ginecólogo, no se te ocurra venirte para el hospital de aquí, de tu ciudad, porque lo puedes tener en la carretera, está muy lejos, vete más cerca, que tiene a la otra ciudad más cerca. Así que coge el camino, en 20 minutos estás allí. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué hago yo con mi hija? Pues menos mal que arriba había unos señores, que se lo agradeceré toda la vida, que era un matrimonio mayor sin hijos, y subí y le digo, mira, por favor, te puedes quedar con mi hija, que me voy al hospital porque aquí no tengo a nadie. Cuando venga mi hermano o mi familia, cuando llegue, se lo dice y la deja a la niña con ella. Y la señora encantada se quedó con la niña, menos mal. Y ahora ya cogemos el camino para el hospital de la ciudad que estaba cercana, y cuando llegamos a esa ciudad, a la entrada que estaba, había un hotel, y hay un hotel que se llama el Hotel Luz. Luz. Y allí había un aparcamiento en el mismo donde paramos el coche, el semáforo para seguir, y en el aparcamiento precisamente estaba el coche donde habíamos tenido el accidente 2 años antes. Lo habían arreglado, lo habían pintado, pero estaba allí, la matrícula era la misma. Y yo le digo, mira, le dije a mi marido, mira, esto no es casualidad que lo hayamos visto, esto es
una evidencia de lo que nos está ocurriendo, no es casualidad. Llegamos al hospital, yo oí la gente gritar, que yo nunca había escuchado a la gente gritar, porque era el tiempo de una anestesia que se ponía en vena y estaba todo el mundo poniendo el brazo antes de llegar. ¿No? Y me dice la enfermera: "Ay, señora, pues eso hay aquí no hay anestesia, aquí todo es natural". Bueno, pues yo me meten en una habitación, yo empecé a hacer la respiración a ver si... Y en 2 horas estaba el niño fuera, el niño. ¿Sabéis? Yo me volví loca, ¿eh? Loca de contenta por la experiencia que me habían ofrecido de vida, ¿no? De recuperar a mi hijo, porque yo sabía que era él. ¿Sabéis qué día era el día que nació mi hijo? El mismo día que él murió, y en el mismo hospital donde me llevaron a mí cuando el accidente. Me llevaron a ese hospital y allí mismo fui a parir a mi hijo, a ese mismo hospital, justo en la misma noche que me ingresaron allí. Entonces yo tengo un libro de familia donde viene el primer niño, el nacimiento y la muerte, y el segundo donde está el nacimiento de otro niño justo el mismo día, ¿eh? Y sobre la misma hora. ¿Os podéis imaginar cómo me sentí? Eso fue una confirmación, por supuesto, de que yo le preguntaba y le decía: por favor, demuéstrame que es mi hijo. Si es una reencarnación, demuéstramelo, que haya pruebas que me den la evidencia y la seguridad de que es él. Y me la dieron. Dos pruebas más de lo que me decía mi familia, que era el encuentro con el coche, el encuentro con el Hotel Luz y el encuentro que del mismo día, a la misma hora, pariendo, uno muriendo y otro naciendo, 2 años después. Entonces, yo al principio lo tuve muy, muy reservado para la gente de mi familia, y eso sí lo sabía, pero yo no hablaba nada de lo que me había pasado. Primero porque la gente no me creía, y segundo porque me tachaban por loca. Entonces yo estaba trabajando ya. En mi trabajo nadie sabía lo que me había pasado. Sabían que había perdido un hijo, pero cómo lo había recuperado no lo sabía. No lo sabía. Y precisamente ayer me llamó un amigo que se llevó conmigo, porque yo después de esto tuve mucha experiencia de otro tipo, de familiares, sociales. Esto me desembocó 10 años después en esta circunstancia, no esta de nacimiento, sino desde que murió mi hijo, a los 10 años después. Precisamente tengo otro disgusto grande, que es que mi marido se marcha de casa. Y tengo una separación muy dura porque me quedé con 2 niños pequeños, uno tenía 10 y otro 9, y tuve que echar camino al andar, porque aunque yo estaba trabajando, no es lo mismo un apoyo en casa de un padre que verte sola trabajando. Ni en aquella época no se podía hablar de eso porque te tachaban por loca, evidentemente. Entonces, este amigo, pues yo empecé a hacer unos estudios, y posteriores, después de separarme, y esos estudios que yo hice, pues él fue uno de mis profesores, ¿no? Que me enseñó mucha simbología, y porque a mí me gustan esas cosas. De hecho yo escribo cuentos, literatura infantil, juvenil, y también sobre temas de educación. Entre ellas, este libro, es un libro de cuentos, excepto un capítulo donde yo hablo de la experiencia esta que acabo de contar. Y la acabo de contar porque yo tengo otro vídeo donde lo cuento. eh, eh, mm, lo cuento con mucha no sé decirlo, no se me sale la palabra, pero con muchos obstáculos psicológicos, porque no me gusta mostrar pena delante de nadie, y menos esto, porque fue
una pena muy grande que me llevó al infierno y después una salida del infierno, ¿no? Pero eso introdujo en mí que lo que me pasó fue que yo tuve, no inmediatamente, pero posteriormente, a través de los años, después me separo, a los 10 años me separo, yo ahora empiezo a estudiar cosas que yo quería saber y que me gustaban y me atraían, como era la simbología, ¿no? Y empecé a estudiar cábala, empecé a estudiar muchas cosas que yo quería saber. Y, y conocí a grandes personas que me ayudaron mucho en mi camino de transformación. Entre lo que yo estaba experimentando por un lado de mi vida personal y lo que estaba en el aprendizaje mío del conocimiento, ¿eh? Pues esto hizo que yo leía todo tipo de libros también, porque el espiritismo también lo toqué, porque casualmente me estaba tocando, ¿no? Y todo eso hizo que yo diese un cambio muy grande a través de la espiritualidad, a través que hizo que yo, porque en esas circunstancias una persona cuando se encuentra al principio, ¿no? Antes de nacer mi hijo, se ve en esas circunstancias, tú te sientes desnuda, se te caen todas las caretas, se te cae todo el ropaje externo que llevas, de cómo te tienes que portar, que cómo tienes que ser. Entonces, sobre todo yo me esforcé mucho por ir a favor de la verdad. Y la verdad entraba dentro también quitarte las máscaras y ser tú, porque por supuesto que te encuentras con una parte buena y otra parte de la sombra, porque la sombra lo tenemos todo, pero hace un gran esfuerzo porque para mí yo le debía eso a Dios, es un regalo que a mí me hiciera. Yo perdí a mis dos hijos, pero es que yo después tuve dos niños que se llevaban 15 meses de diferencia. Para mí no había con qué agradecer. Me dieron la vida. Mis hijos, yo perdí a mi marido, pero me dieron la vida. La vida. Ellos me hicieron tener esperanza, tener ilusión, tener ganas de vivir, ganas de luchar. Y después que se fue, fui muy feliz en mi trabajo que también me gustaba como profesora de primaria y secundaria y después la crianza de esos niños. Me hice muchas cosas y aprendí muchas cosas porque la enseñanza también se aprende. La enseñanza que había en aquella época era una enseñanza muy estática, con mucha rutina, con mucha disciplina, y yo empecé a cambiar muchas cosas sin querer, sin darme ni cuenta que estaba cambiando las metodologías, como es introducir mucho en el área del lenguaje el aspecto lúdico de la poesía, del teatro. El teatro gané 2 premios de teatro en unos libritos que escribí, porque entonces se publicaba muy poco teatro para los niños aquí en España. Y el primero tuvo mucho éxito y tuvo un premio en Huelva. Y el segundo, pues tuvo un premio provincial aquí en esta provincia donde vivo, en Sevilla. Y, y después seguí escribiendo mucha poesía, muchos cuentos, que vino una editorial y se me abrieron muchas puertas, muchas ventanas. Si tú das un paso y tienes esperanza y todo lo que te viene a la cabeza, que puede ser negativo en un momento dado, lo sustituye por positivo, ¿eh? Sustituye el orgullo por la humildad, la ira por la tolerancia, por la flexibilidad, la envidia por la caridad y todas las máscaras vas a ir cubriendo, vas haciendo un camino al andar, como decía Antonio Machado, que cuando pasan 10 o 15 años, porque es que yo ya no tenía pareja, yo decidí dedicarme a mis hijos y a mi trabajo. Y así durante 20 y tantos años estuve pendiente de ellos, para todo. ¿Eh? Y eso después la vida me lo agradeció porque me abrió muchas puertas para crecer, no solo espiritualmente, sino también como persona, porque la psicología es una de las cosas que más me gustan.
Y la he ejercido mucho dentro de mi trabajo y fuera de mi trabajo para conocerme a mí misma y saber limar. Es como yo digo, ese diamante en bruto que tenemos cuando nacemos, porque somos chispas divinas encarnadas en un cuerpo humano. Ese es nuestro traje, el cuerpo humano. Cuando el traje se rompe, se pone viejo y ya no se puede usar, entonces hay una transformación que es irnos a otro lado, a otra dimensión, la cual existe, la existe y yo quiero dar esperanza hoy aquí para los que no creen, para los que el mundo se cree que no existe nada más que lo que vemos. No, como la cueva de Platón, que él está en la cueva, dentro de una cueva, todos los seres humanos estamos dentro de esa cueva y solo vemos unas figuras que se mueven delante de nosotros y creemos que ese es el mundo real que existe. No existe un más allá que ilumina, porque esa figura la produce la sombra que produce el sol que entra por arriba. Un día uno de ellos se escapa y sale fuera y ve que hay otro mundo, ve que hay otra manera de vivir, que no existe solo la cueva, que eso es lo que ellos solamente ven y lo que nos han hecho creer ver, porque las creencias son malísimas. Entonces yo aconsejo a todas las personas que están tan arraigadas a estas creencias que nos han impuesto desde que nacemos y a este sistema de vida en todos los aspectos, que observen primero y después piensen por sí mismos, deduzcan por sí mismos, filtren por sí mismos, que el conocimiento lo tenemos heredado de nuestro Padre Creador, que estamos hechos a imagen y semejanza de Él y tenemos la voluntad de Él para corregir nuestros errores. Tenemos la esperanza, que son una de las virtudes principales, y la fe, porque mi madre me decía, hija, ¿qué fe tiene? ¿Qué fe? Y yo nunca pensé que yo tenía tanta fe, pero me estoy dando cuenta que sí, que a pesar de los obstáculos yo he seguido creyendo, confiando, y aunque yo no he visto nada más de la divinidad, pero lo veo en el espíritu, en las personas que llevan ese espíritu de la divinidad, de la alegría, la esperanza, la caridad, el proteger siempre al más débil, el negar, por supuesto, la putrefacción que tenemos hoy, la corrupción que estamos hoy a todos los niveles. Decirle a los jóvenes que busquen, que lean, que se instruyan y que dejen sentirse, que hagan meditación, que eso es muy fácil hacerlo, que es una técnica de mindfulness, que aunque nos quieran hacer, nos dicen esa palabra en inglés, pero en realidad es una meditación. Y la meditación sirve no solo para relajarse, también sirve para que los niños presten más atención a la enseñanza, cuando están aprendiendo, que también sirve para saber encontrarse uno mismo, saber sentirse, que somos un alma, un cuerpo y un espíritu. El espíritu es la otra parte. Cuando éramos pequeños y estudiábamos religión, porque era obligatoria, antes decía, el hombre se ha compuesto de cuerpo y espíritu. Dios está aquí y arriba y en todas partes. Por eso salían antiguamente unos dibujos que era un triángulo con un ojo. Y eso era que Dios estaba en todas partes. Pero en vez de meterte alegría y esperanza y que era un Padre amable y bondadoso que pues nos lo hacían ver como un jefe severo, que no podíamos hacer nada porque nos enseñaron que existía un infierno. Y por supuesto existe, pero existe aquí. Cuando te vuelves en una adicción, te vuelves y sigues una adicción y sigues con la adicción y no, es muy difícil salir de la adicción. Es un infierno. Eso es un obstáculo gordo. El salir de una pena grande como era la muerte de un hijo, eso es un obstáculo. También, eso es vivir en el infierno. Pero hay que saber saltar los obstáculos, pensar positivo. Si es que el hecho de estar en la tierra nada más que de observar esa madre naturaleza que hay, que nos da tanta belleza,
tanta contemplación, tantos frutos que para alimentarnos, todos los materiales de la construcción donde hacemos nuestras casas, nuestras viviendas, nuestras ciudades, nuestros pueblos. Pero no tengáis al Dios de la materia, porque eso se disuelve con el tiempo, eso se acaba. Pero hay cosas que son perennes, que siempre están hasta ahí, ¿eh? Para darnos cuenta de todo lo que nos da la divinidad, todo lo que nos da el Padre Creador para poder gozar, nos da nuestra familia que nos acompaña, saber perdonar, que también es tan difícil. ¿Por qué es tan difícil saber perdonar? Si tú amas, mientras más amas, más perdonas, ¿no? Es difícil, pero no sé, esto te crea que el espíritu de la compasión, si tú abres tu corazón, no vas a sentir remordimiento, ni vas a sentir pena, amargura, no, al contrario. Eso se abren caminos para ti, se abren ventanas para ti. Y después, en cuanto al libro este, son una serie de cuentos que yo escribo dedicados a los que tienen hijos, a los que tienen nietos y a los que tienen familiares que son niños. Cómo educar un poco a los niños, porque hay mucha mentira, mucha paja. A los niños ahora con los móviles y las pantallas es tremendo. Están las clases llenos de niños con déficit de atención, niños autistas, niños que llegan a su casa y los padres ni lo miran, le ponen la comida como si fuera un animal y que sí, que le voy a comprar ropa, eso sí, la adicción a la ropa, que eso lo tenemos los mayores y los niños, no hace falta tanta ropa. No hace falta ver tanta pantalla, ni que los niños la vean, porque a los niños hay que hablarles, dialogar con ellos, preguntarles cómo van. Los niños se sienten muy solos. Yo me jubilé ya hace tiempo, pero los niños se siguen sintiendo muy solos, porque los padres están muy entretenidos con las pantallas o con el trabajo, que tampoco es necesario querer abarcar tanto. Si nos vamos a un país tercermundista, nadie quiere ser tercermundista, pero gracias a Dios nosotros vivimos muy bien aquí, que yo sé que ahora mismo estamos pasando un mal momento con la gente joven, con el trabajo, con los sueldos que son pocos, no sé, pero deberíais de conocer otras cosas que no es la discoteca, que no es la- los DJs de las discotecas, ni las bebidas, ni los porros, ni todas esas cosas, ¿vale? Hay otras cosas peores también que los porros, pero ya eso es lo máximo, ¿no? Que quede ahí enganchado ahí y eso ya es mucho más difícil atravesarlo. Pensar siempre en positivo, es lo fundamental, hacer por conoceros, que hay muchos cursos de autoconocimiento y, y tener algo con que de creatividad, tanto el que esté estudiando, como esté en casa, como esté en el colegio, los maestros que pongan más creatividad dentro de las aulas y no tanta rutina que los niños se aburren, ¿eh? Los niños se aburren y con la mente que la tienen ya con tanta pantalla adquirida, no, no echan cuenta, no echan cuenta, no les interesa. Motivarlo con los cuentos, con el teatro, con las marionetas y con los juegos. Bueno, ese cuento os va a gustar, ¿eh? Sobre todo a los padres y a las parejas. También está indicado a las parejas. Espero que os guste. Buenas tardes. Adiós.